¿Cómo están, estimadas alumnas? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una vez más, bienvenidas a su curso Negocios en la Industria del Entretenimiento y la Música. En la clase anterior, que me hicieron favor ustedes de analizar de acuerdo a nuestras diapositivas, bueno, vieron algunos de los principales antecedentes de la industria de la música de acuerdo a la línea del tiempo del siglo anterior. Vimos desde cómo se efectuaba la principal distribución de audiogramas, ¿no? De finalmente composiciones musicales antes de los años 30, hasta cómo finalmente en los 90s, 80s se consolida la idea de distribución a través de discos compactos, hasta la composición digital de obras y la transmisión de las mismas a través de dispositivos inteligentes. Hicimos una actividad que ya mismo estoy verificando. De hecho, ya asigné calificaciones, a la brevedad las verán reflejadas en Blackboard. Esta semana, bueno, vamos a analizar las perspectivas de la industria musical, así como la rúbrica de nuestro proyecto final, porque pese a que esta materia se imparte en un formato ZIP, que como ustedes ya saben es un formato semipresencial prácticamente remoto, confiando en que ustedes puedan llevar pues una estrategia autodidacta lo suficientemente nutritiva, pues sí, tenemos que desarrollar un proyecto final y en este caso versa sobre el desarrollo de un prototipo útil, comerciable, que esté involucrado ya sea con cualquiera de los productos o servicios de la industria del entretenimiento o siendo mucho más aterrizados con el nombre de la materia, pues con la industria de la música. Pero empecemos pues con las perspectivas de la industria musical. Bueno, como ustedes saben, esta materia concatena una serie de áreas del conocimiento que son pues muy generosas para la cultura de cada uno de los profesionistas que se involucran con estas asignaturas. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, dividimos la materia en tres... perdonen. Desafortunadamente a veces tenemos algunos errores técnicos. Ahorita ya no voy a hacer ninguna corrección, ninguna edición, porque si no se va a escuchar feo. Bueno, como les estaba yo diciendo, existen tres grandes áreas del conocimiento involucradas en este desarrollo profesional. La primera tiene que ver con los modelos de negocios, cómo los modelos de negocios son desarrollados, cómo finalmente se crean, tienen un seguimiento y son aterrizados en proyectos útiles. Una segunda área del conocimiento que es la propiedad intelectual y propiedad industrial, todo esto en relación al derecho patrimonial o a los derechos de autor. Ustedes seguramente han escuchado sobre este tipo de situaciones. Y por último, la tercera gran área del conocimiento que tiene que ver con la legalidad. Por eso, cuando yo les explicaba un poco sobre mi perfil profesional como abogado del TEC de Monterrey y también como egresado de un MBA y un Master in Business Administration, pues me refería un poco a dos de las grandes áreas del conocimiento que en este caso nos atañen, que son negocios y materia legal. Ahora bien, yo quería compartirles que en mi experiencia profesional también versan alrededor de 8 o 10 años como productor radiofónico. Por eso también conozco muy bien la cadena de valor que aquí les muestro, en la cual al principio de la cadena tenemos un compositor y una editorial. En segundo tenemos al artista. El compositor y editorial finalmente son los artífices de las composiciones melódicas. El artista es quien le da vida y espíritu a dicha composición, es el que genera el audiorama. El productor que toma la composición y la interpretación del artista y la lleva a escena, la lleva a un producto comerciable. La compañía discográfica que pues obviamente entre sus servicios está la de acoger el servicio de productor, artista y compositor, pero cuya función principal es la distribución, toda la logística entre la propia composición musical y la entrega de productos al público. En este caso, pues tenemos varios targets. Antiguamente era un público que veía la música como un producto aspiracional y que asistían a algunos establecimientos como Tower Records o Mix Up y compraban sus discos a precios elevadísimos. Hoy día pues tenemos a un
a un target, a un segmento de compradores que son virtuales, que se sirven directamente del Internet y que, bueno, también tienden a obtener los servicios de otra forma de las compañías discográficas. Siguiente tenemos al fabricante, el fabricante del material discográfico, o en este caso del programador que lleva el producto de la compañía discográfica a un código binario útil en dispositivos inteligentes. El distribuidor, que pues lo podemos encontrar en dos versiones: el distribuidor del producto musical, y a últimas fechas, gracias a la evolución de la propia industria, pues tenemos al distribuidor de los dispositivos en los cuales se reproduce la música. Curiosamente, los discos compactos nacen también por la necesidad en los años 70 de poder llevar en un formato de altísima calidad la música culta. Tenemos, por ejemplo, a Von Karajan, que fue uno de los más grandes directores de orquesta que dirigió las obras de Beethoven, y pues casi de inmediato también aparecen los reproductores de compact disc, que también pues se dignaban de tener muchísima calidad. Entonces los distribuidores no solamente llevan el producto, sino también lo que reproduce el producto, todos los amenities, los commodities, todos los ítems que están relacionados al propio producto. Y el minorista, ¿quién es el minorista? Nuestro retailer. Bueno, pues el retailer se sirve de estos distribuidores. Estos distribuidores son grandes warehouses, grandes almacenes donde ellos finalmente obtienen los productos, o bien grandes almacenes virtuales donde ellos obtienen los productos y que lo ponen al servicio del peatón, del consumidor de a pie, como me gusta calificarlos. Esta es la cadena de valor y ya se las compartí en orden del más viejo al más reciente, teniendo en cuenta cómo se afecta el precio. Esto que están viendo aquí mis muy apreciadas alumnas tiene que ver con el Canvas de Osterwalder. ¿Alguna vez han escuchado de esto? Bueno, yo sé que han llevado algunas personas que han tomado mi curso, pues la materia de emprendimiento, y seguramente en la materia de emprendimiento esta fue su Biblia. Analizar cuáles son los elementos del Canvas de Osterwalder. Yo les recomiendo que lo busquen, y de todas maneras les voy a poner en Blackboard un PDF gratuito que nos provee el propio Osterwalder, que es una persona muy joven, digo, no tan joven como su servidor, pero sí muy joven, y que nos ha regalado pues una perspectiva muy fresca y sobre todo muy útil, muy didáctica, incluso hasta lúdica, de cómo analizar los negocios. Antiguamente nuestros profesores desarrollaban planes de negocios de 3, 4 kilos, parecían la sección amarilla. Gracias a Osterwalder podemos tener una perspectiva abierta, una perspectiva colorida de cuáles son nuestras ideas, y ya a partir de ahí empezar a movernos para generar pues comercio, generar empresa. ¿Cuál es el punto más importante del Canvas de Osterwalder? La propuesta de valor. Y por propuesta de valor es ¿qué le entregamos al cliente? ¿Cuál es el servicio, producto, razón, circunstancia, diría el Chavo del 8, que le estamos sirviendo a nuestro cliente? Eso es lo más importante. Y si ustedes ven el Canvas Osterwalder con mis propios ojos, o por lo menos con mi propia perspectiva, podrán ver que del centro hacia la derecha tenemos el área emocional, el área que concentra mayor rendimiento, mayor utilidad para los empresarios. Porque hablamos de propuestas de valor, hablamos de relaciones con el cliente, hablamos de canales, segmento, también de nuestro propio consumidor. Véanlo bien, la relación con el cliente, por ejemplo, a diferencia de la propuesta de valor, es cómo llegamos nosotros a tener contacto con nuestro cliente, de qué manera generamos un vínculo con nuestro cliente. Y este vínculo con el cliente es pues diverso en muchas formas. ¿De qué manera podría ser? Con descuentos, promociones, con campañas de lealtad, por así decirlo, los canales, cómo distribuimos el producto o servicio hasta el cliente, y obviamente los segmentos de cliente, pues hay que ponerle nombre, apellido, color de piel, si tiene el cabello lacio, si tiene el cabello cenizo, quebrado, si tiene orzuela, si le huelen los pies, si no le huelen los pies, si utiliza jeans ajustados, si pertenece a alguna secta extraña. Hay que definir a nuestro cliente, y eso lo vamos a encontrar a la derecha.
Poco a poco vamos a ir descubriendo el canvas de Osterwalder, así que no me detengo mucho en esta presentación, en esta diapositiva, disculpen. La música, un bien de información, es marginal y fijo, eso decía Carl Shapiro. ¿Por qué hablaban de que la música es un bien de información, que es marginal y fijo? Porque finalmente el generar un solo disco compacto, remontándonos a esa época en la que todavía se generaban discos, pues costaba muchísimo. La disquera, la distribuidora, todos los actores de la cadena de valor gastaban muchísimo en generar un solo disco. Ah, pero aguas, copiar ese disco en 1000 copias o copiar ese disco en 30.000 ejemplares ya no era tan caro. El costo cada vez se iba haciendo menor. ¿Por qué? Porque lo que se está generando es un producto intelectual, un producto artístico. No es necesario generar un producto artístico para cada disco, sino un solo producto artístico que es puesto en un ejemplar y ese ejemplar copiado 30.000, 40.000, 50.000 veces. Carl Shapiro entonces nos hablaba de que es un producto de información que es marginal, puesto que su precio se deprecia en un instante al momento en el que se hacen más ejemplares, y fijo, porque finalmente ese disco, ese primer ejemplar es el que le cuesta muchísimo a las empresas. Es un micronegocio. ¿Por qué es un micronegocio? Porque parte de la relación muy entrañable de un compositor con su intérprete, en este caso el artista. Es un micronegocio. Todo lo que esté relacionado a las artes, todo lo que esté relacionado a ciertos servicios de información, se va a considerar un micronegocio. Estamos hablando de las perspectivas de la industria. Está hecho para microaudiencias. ¿Cuántas veces de nosotros no nos hemos puesto a pensar qué tamaño o de qué forma son las audiencias musicales? Bueno, hay desde la banda, hay reggaetón, hay rap, hay muchos géneros y todas son microaudiencias a las cuales se les dispara con un dardo auditivo que espera como consecuencia atraer al auditorio. Se considera también que tienden a generar sistemas peer-to-peer. El mayor atributo de la música no es su primera emisión, sino la capacidad que tiene de cruzar fronteras a través del chisme del radiopasillo o del chisme transatlántico. La gente comparte la información de inmediato. Hay quienes se quejan mucho, por ejemplo, de Ares, que es un peer-to-peer, o por ejemplo, Kazaa en su instante, ¿no? Pero lo cierto es que los sistemas peer-to-peer permitieron a los intérpretes, a los compositores, ser conocidos en otras latitudes que de otra manera jamás hubieran podido alcanzar. Por ejemplo, en China se permite que exista piratería. Los artistas no desean que compren material de ellos, desean que la gente los escuche para que en los conciertos, obviamente estamos hablando del contexto chino, pues llenen millones y millones de chinos el lugar y puedan pagar sus entradas. Reducción en la estructura de costos. También la música tiende a reducir sus costos en estructura como cualquier otra industria. Por eso cada vez vemos que los distribuidores pues pasan a ocupar un segundo o tercer nivel, porque ya la música está en una plataforma prácticamente de la mano del productor a una plataforma de internet. Utilidad menos intervenida. Es otra tendencia. ¿Por qué es otra tendencia de la industria de musical? Porque si finalmente los artistas se llevan un 5 o 10% junto con los compositores del producto final que realizan, pues no les caería muy bien tener la ganancia total de lo que están generando. Seguramente sí, o al menos eso tendría que hacerse tanto en la producción intelectual y artística como en la postproducción y edición, valga la redundancia, de las mismas obras que se producen. Es una industria de mecenas. Esta industria funciona gracias a que muchas empresas con mucho dinero o incluso gobiernos financian los productos intelectuales o artísticos. Vean, tenemos ejemplos muy claros como el gobierno de España, Yamaha, no sé, Cydian o incluso Gibson, la marca de guitarras. Es una industria de contacto directo. Y aquí me voy a detener un instante para poder grabar el segundo videíto, la segunda cápsula, ya que estamos finiquitando el tiempo permitido para este tipo de productos. Regresamos con el final de esta presentación y con la explicación de la rúbrica del proyecto final. Gracias.